a conocer a uno de nuestros ponentes importantes y estrellas, como lo mencionan también. Me refiero al doctor Kevin Vigil Vega, que nos va a deleitar el tema de rol de las aseguradoras en la prevención de riesgos laborales, que pues nos va a disertar el tema desde Perú. A continuación voy a dar a conocer un poco de su trayectoria profesional. Muy bien, él es médico cirujano titulado y habilitado con más de 10 años de experiencia profesional en el rubro de seguridad y salud en el trabajo, egresado del máster en seguridad y salud en el trabajo, prevención de riesgos laborales por la Universidad Politécnica de Cataluña, España, máster en medicina ocupacional del medio ambiente por la Universidad Científica del Sur, Perú, y posgrado en auditoría médica basada en evidencias por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, también en el Perú. Asimismo, con cursos de especialización en ergonomía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, por la Universidad de Girona, España, y por la Universidad Internacional de Ergonomics School de Milano, Italia. Conservacionista auditivo ocupacional, coach 513-589, miembro de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la provincia de Buenos Aires y la Sociedad de Medicina Ocupacional y Medio Ambiente del Somoma, Perú. Jefe médico ocupacional en Pacífico Seguros. Muy bien, con esto damos la bienvenida al doctor Kevin Vigil Vega, que nos va a deleitar el tema rol de las aseguradoras en la prevención de riesgos laborales. Adelante, doctor, lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Daisy, por la presentación y muchas gracias a la organización, a Rafael por la invitación, a poder compartir un poco la experiencia de lo que venimos haciendo. Así que, por favor, me comentas si se logran ver las diapositivas. Ahí me comentas, por favor, Daisy. Sí, correcto, ya se puede ¿Sí? ver. Se puede ver, sí, correcto, adelante. Bien, bien. Bueno, igual decirles que si en algún momento tienen consultas o dudas acerca de la experiencia, acerca de lo que les voy a ir comentando, bueno, voy a estar bastante atento al chat para poder hacer esto un poco más dinámico y que no sea un monólogo de una hora y media. ¿Sí? Normalmente no solemos tener en el mapa o en el radar la gestión o cuál es el rol de las aseguradoras o ARTs o ARLs o mutuas, dependiendo del país en el que nos encontremos, o aseguradoras, como se le llama en el país. Los sistemas de gestión o los sistemas de cómo protegemos y cómo nos aseguramos de cubrir las contingencias por accidentes de trabajo, por enfermedades profesionales, sea la parte asistencial o cubrir el tema médico. Acá en el Perú le llamamos el SSTR, que es el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, salud, que se encarga de cubrir todas las prestaciones de salud, y el SSTR Pensión, que es la póliza o la encargada de cubrir todo lo que son las indemnizaciones, ya cuando hay una patología que no se puede recuperar. Eh, Perú tiene una particularidad que esta norma es del año 98, en el año 97, en el 98 salió el reglamento de la norma, y en el Perú, a diferencia de España, de Colombia o de Argentina, que conozco muy de cerca estas realidades, de Chile también. Y por favor me corrigen, o me comentan por el chat si en sus países cómo es. Solo existe un anexo 5 de esta norma en el cual están incluidas en su momento, en este año, en el año 98, cuáles eran las actividades económicas que se consideraban de alto riesgo. Y solo este tipo de empresas, que en ese momento eran 200 actividades económicas, y que hace 2 años, en junio del año 2022, en el Perú, este listado creció de 200 actividades económicas a 270 actividades económicas, tiene la obligación de tener este seguro complementario de trabajo de riesgo. Quiere decir que solo este pequeño grupo de la población tiene un seguro que lo protege contra accidentes o enfermedades profesionales. Tengamos en mente que en el Perú tenemos alrededor de 33 millones de personas. De estos 33 millones, más o menos, de personas, de acuerdo al último censo, hace unos 2, 3 años, tenemos
17,2, de acuerdo a cifras oficiales del Ministerio eh, de cierre del 22 también, 17,2 millones de personas que son parte de la PEA, de la población económicamente activa, y algo que nos aqueja y algo que seguramente no es solo problema en el Perú, sino en todos nuestros países de Latinoamérica. Y sí les agradecería mucho de repente en el chat ponerme desde qué países nos están acompañando, ¿no? Para de repente ajustar o afinar un poco los ejemplos o algunas experiencias sobre los países que estén por acá. Ah, buenazo, desde Ecuador. Ahí me van diciendo desde dónde más están con nosotros. Este, de estos 17,2 millones de personas, solo 5 millones de personas se encuentran trabajando en trabajos formales o en blanco, como le suelen llamar, ¿no? Entonces, solo 5 millones de personas, 5,8 millones de personas que están en la PEA, que es alrededor del 25 más menos por ciento de la PEA, eh, tienen, digamos, todos los beneficios laborales y de estos 5 millones y pico de trabajadores formales, solo 1,8, 1,700,000, casi 1,800,000, solo 1,8 trabajadores cuentan con este seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Entonces, la brecha es enorme. Si estamos hablando de una PEA de 17 millones y pico, estamos hablando que solo el 10% de la población económicamente activa está asegurada, ¿no? O tiene, digamos, este respaldo de tener un seguro para contingencia laboral. No sé cómo sea en Ecuador, Milton, si todos los trabajadores tienen la obligación, pero por la experiencia, tanto en España, tanto en Colombia y tanto en Argentina y en Chile por las mutuas, sí todos los trabajadores están asegurados. Nosotros tenemos en el Perú un organismo, que es el máximo organismo en velar por temas de seguridad y salud en el trabajo, que es el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el CONSAT, que está conformado por 4 representantes del gobierno, 4 representantes de las centrales sindicales y 4 representantes de los empleadores, ¿no? De la CONFIEP, que es el gremio de gremios, tienen y que van haciendo las políticas. Actualmente nuestra política es al 2030, ¿cuáles son las metas al 2030? Y una de las metas del CONSAT es el aseguramiento universal, que no solo el 10% de la PEA esté cubierto por este seguro, sino al menos tratar de que todo, igual si fuese solo la población formal, igual nos quedaríamos cortos, pero igual hacer crecer y universalizar este seguro. Ahora, ¿cuál es el rol de este seguro? ¿No? En Colombia, por ejemplo, está muy bien delimitado, ¿no? Y se indica, no recuerdo el nombre, el número de la norma, pero hay una norma en Colombia que indica que hay un porcentaje de la prima que se paga a los seguros que tiene que ser reinvertido en temas de prevención, ¿no? Tiene que ser, se tiene que reinvertir, pero ojo, reinvertir porque me ha pasado cuando visitamos algunos clientes o visitamos algunas empresas, a veces las empresas no conocen lo que está ocurriendo en sus empresas, porque son empresas que tienen operaciones en muchos lugares o porque las trabajadoras sociales o los tópicos o las unidades no reportan de manera completa o adecuada a la alta dirección. Y finalmente, un concepto que sí yo lo he incorporado a mi día a día y para mí sería importantísimo que ustedes lo tengan muy en cuenta es de que no podemos tomar decisiones si no tenemos números, estadísticas o información para la toma de decisiones. Y por eso es importante y por eso voy a hacer un pequeño preámbulo respecto a lo que son las enfermedades profesionales, cómo se viene manejando, cómo se viene registrando, ¿no? Bueno, ya me presentaron, actualmente estoy a cargo en Pacífico Seguros de cara a todas las empresas aseguradas de poder brindar asesorías para este tipo de siniestros al momento de que se presentan juicios, reclamos o contingencias legales laborales cuando estamos frente a una enfermedad profesional y el problema es de que el año pasado, al cierre con data oficial del Ministerio de Salud, perdón, con el Ministerio del Trabajo,
teníamos poco más de 300 enfermedades profesionales declaradas en el Perú. Y si hay acá colegas, seguramente que los colegas de México, que por ahí vi que había, estaba José, o los colegas de Ecuador, o de Chile, o de México, o de Argentina, o de otros países, dirán, Kevin, no es posible que solo existan 300 enfermedades profesionales. Y claro, sabemos que la infranotificación es enorme, ¿no? Pero el problema sería como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? Necesito que se declaren las enfermedades profesionales para que sea un número alarmante, sea un número significativo y yo pueda ejecutar políticas públicas para poder gestionar ellas de mejor manera, o necesito, o al revés, necesito gestionar y trabajar en políticas públicas para que se declaren y se gestionen y se implementen normas para un mejor manejo de las enfermedades profesionales. Pues en eso vamos dando vueltas hace mucho tiempo. Nosotros tenemos una lista de enfermedades profesionales del año 2008, ¿no? Eh, que difiere un poco de la lista oficial de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y cómo entran acá? ¿Cómo entran en todo este juego de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales las aseguradoras, las RT, las RL, las mutuas, ¿no? Primero es importante que nosotros seamos unos socios estratégicos respecto a la gestión que las empresas tienen. No sé, y ahí me van comentando por el chat, pero en el Perú una problemática importante es de que, bueno, hace algunos años se permitió legalmente que uno podía tercerizar el servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Podía tener un médico externo, un ingeniero externo, o los servicios de prevención ajenos, como existen en España, en la normativa española. Sin embargo, esto no le quita responsabilidad a a la empresa principal, ¿no? Que está contratando ese servicio respecto a la gestión de la prevención de la seguridad sobre sus trabajadores. Y esto ha llevado a que la rotación de médicos en las empresas sea tremendamente alta, ¿no? Algunos hablan con un índice de rotador de más o menos un año y medio, ¿no? Yo creo que probablemente sea incluso un poco menor. En el Perú se hizo un censo, la información oficial la sacó Censopas hace algunos meses en alguna presentación y hablaba de que en la pandemia teníamos alrededor de 5.000 médicos ocupacionales trabajando, ¿no? Alrededor de unos 500 por especialidad, ¿no? Que es la vía en la cual uno puede ser médico ocupacional en el Perú. También está la vía de la maestría y ahí hablábamos de unos 2.000 médicos, ¿no? Y los otros 2.500 a través de diplomados. Entonces, ya desde nuestro punto de partida, ¿no? Lo tenemos complicado porque si estamos hablando de que en el Perú existen poco más de 2 millones de empresas, se hace imposible poder gestionarlo con tan solo 5.000 médicos ocupacionales, en su gran mayoría concentrados en las ciudades más importantes, siendo Lima la que concentra la tercera parte de la población del Perú, ¿no? Entonces, con esta alta rotación o falta de médicos y encima alta rotación, y de igual manera los ingenieros, aunque no con tanta rotación como los médicos, no hay un número exacto de cuántos ingenieros dedicados a la prevención existe, porque existe en el Perú una norma que es la Resolución Ministerial 021 del 2016, la cual habla de cuáles son las condiciones mínimas para que un médico pueda ser un médico ocupacional y cuáles son sus funciones y cuál es su formación mínima y todo lo demás. Sin embargo, no tenemos, como en otros países, este marco normativo para que algún profesional, no solo voy a hablar de ingenieros, sino algún profesional en líneas generales, pueda asumir el liderazgo o la jefatura de un área de seguridad, ¿no? En España, por ejemplo, es considerado un posgrado y todo profesional formado o capacitado en estos estudios de posgrado puede convertirse en un prevencionista, ¿no? Sin importar la carrera de origen, ¿no? Y cuando yo llevé estos estudios, pues habían ingenieros, habían biólogos, habían abogados, hasta había una criminóloga, ¿no? Entonces todo profesional que tenga capacitación en esto puede ser. Entonces, por eso no tenemos una cifra estimada de cuántos profesionales en el Perú estén asumiendo estos cargos o estén asumiendo estas responsabilidades en las empresas. Sin embargo, sí es conocido, claro que sabemos que la opinión de expertos es el último nivel de evidencia, pero
la cantidad es mayor y la rotación es menor si lo comparamos con el tema de los médicos ocupacionales. Entonces, partimos de esta problemática de la alta rotación y que no está especificado normativamente cuáles son las capacitaciones de competencias mínimas para que un profesional pueda ser líder de esta área de seguridad y salud en el trabajo. Y tampoco de las enfermeras ocupacionales, ni los psicólogos, ni los ergónomos, ¿no? Entonces, tenemos una alta rotación, tenemos una debilidad normativa respecto al perfil y competencias de los profesionales que tienen que asumir, ¿no? Y otro problema es de que la gestión suele, voy a decir suele, porque eso no ocurre en todas las empresas, pero suele no estar dirigida al riesgo crítico, ¿no? Todos, sin importar, yo trabajo en Pacífico, pero en Perú hay otras aseguradoras como RIMA, La Positiva o Mafre, y todas ellas de diferentes maneras y cada uno de acuerdo a, bueno, a decisión propia, decide cuál es el valor agregado que le va a dar a sus clientes, ¿no? A sus clientes empresa, respecto al valor agregado en prevención de riesgos laborales, ¿no? Pero cuando nos acercamos y nos sentamos en este momento, tanto la empresa como la aseguradora debería tener claro cuál es la problemática que tenemos al frente. Yo sé que si estoy frente a una empresa que es una papelera o una cartonera y tiene 400 trabajadores, sus principales accidentes son tales y las principales activaciones en las clínicas son portales diagnósticos y sé que, no se tienen 2 amputados al mes, probablemente el foco van a tener muchos tipos de peligro. Seguramente de ruidos, tendrán que gestionar el tema de las gestantes, tendrán que gestionar el tema del teletrabajo, tendrán que gestionar diferentes peligros, pero el peligro o el riesgo crítico vendría a ser el tema de los amputados. Y si es que la empresa no tiene claro cuál es su peligro o cuál es la gestión que tiene que hacer respecto al riesgo crítico, vamos a tener muchas dificultades. Y esto es una situación que viene ocurriendo, ¿no? Yo como líder o jefe de un área de seguridad o de una empresa en general, tengo que tener claro cuáles son mis principales accidentes, cuáles son mis principales enfermedades. Y dando un paso más atrás, si yo sé cuáles son los principales peligros a los que estoy exponiendo a mis trabajadores y peligros que estoy trabajando y estoy haciendo gestión, pero todavía no lo logro controlar, pues probablemente si los estoy exponiendo a ruido, probablemente lo voy a tener una disminución de la audición y tendré mis programas de vigilancia y tendré que detectarlos de manera temprana, pero ya sé por dónde podría tener problemas. Y tengo que gestionar desde la prevención primaria para evitar que se desarrolle trabajadores con hipoacusia inducida por ruido de causa laboral, pero también tengo que trabajar desde la prevención secundaria para identificarlos de manera temprana, ¿no? Y lo otro, en lo cual las aseguradoras tienen que ponerle foco y le estamos poniendo foco, es en que no es un cumplimiento normativo. O sea, no lo tengo que hacer porque, bueno, porque lo tengo que hacer o porque hay una multa que voy a tener si es que así no lo hago, porque tenemos que tener en cuenta de que el cumplimiento normativo no debe de ser la meta a alcanzar, debe ser el punto de partida. O sea, eso debe ser lo mínimo indispensable que yo tengo que cumplir o que tengo que desarrollar o implementar para de ahí seguir desarrollando otros temas también desde el frente de prevención, ¿no? Entonces, estos son los tres pilares que vamos a ir desarrollando y que vamos a ir viendo, sobre todo desde la gestión del conocimiento, desde la gestión de la información para la toma de decisiones dirigido al riesgo crítico fundamentalmente. Entonces, para esto es importante recordar ciertos conceptos fundamentales. Uno de ellos, y esto nos embarca todo porque, bueno, aprovechando que hay algunos colegas por acá del Perú, y extrapolándolo también a otros países de la región, en el Perú, cuando se emite una ley, por lo general y en condiciones regulares y normales, se emitía por el Congreso de la República, es como que, digamos, lo que se aspira que se tenga que hacer. Y no se puede poner en ejecución hasta que no salga el reglamento de la ley, ¿no? Es como en España los reales decretos, ¿no? Que son como leyes, pero hasta que no salga eh,
emitido por las secretarías de Estados o por las comisiones de las comunidades autónomas, el reglamento de cómo ese Real Decreto o cómo esta ley se va a poner en ejercicio o se va realmente a desarrollar, no entra en acción. A nivel de nuestra organización, de la Organización Internacional del Trabajo, es algo similar, ¿no? Están los convenios, ¿no? Y existe un convenio muy importante que es el Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores del año 1981, suscrito por casi la gran mayoría de países estados miembros, ¿no? Pero no fue hasta el año 2002, y vaya que tardó casi un poco más de 20 años, en que salió el protocolo del convenio, en el cual nos decía cómo íbamos a implementar este convenio. Y este convenio, bueno, parte del documento y parte de lo que indica nos define qué es una enfermedad profesional. Y lo que indica es que se designa toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgos que resulte de la actividad laboral. ¿Vale? ¿Qué más dice? Dice las recomendaciones sobre las prestaciones en casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿no? Habla la OIT y se contempla la definición de enfermedad profesional de la siguiente manera. Todo Estado, y acá se refiere a todo, cuando dice todo miembro, se refiere a todos los Estados miembros, los países, ¿no? Deberán, en condiciones prescritas, y me voy a tomar la licencia de poder leerlo textualmente, considerar como enfermedad profesional las que se sabe provienen de la exposición a sustancias o condiciones peligrosas inherentes a ciertos procesos, oficios u ocupaciones. Sigue siendo amplio, ¿no? Pero ya vamos aterrizándolo y lo vamos cercando. ¿Qué más dice? Dice que la definición de una enfermedad profesional tiene que tener dos elementos fundamentales para poder estar hablando de ella. Uno habla acerca de la relación causal. En otros países se le dice el nexo causal, ¿no? Bueno, es el nexo epidemiológico, ¿no? Y hay algunas herramientas que nos van a servir para poder determinar eso. Hoy no vamos a hablar de cómo se hace una investigación de enfermedades profesionales, porque así como existe toda una metodología para poder desarrollar y poder evaluar un accidente de trabajo, y seguramente me dirán Ishikawa, los cinco porqués, ¿no? Y así hay toda una serie de metodologías, también existen toda una serie de metodologías para poder hacer una buena investigación de enfermedades profesionales. Y lo que es clave, fundamental y medular es la relación causa-efecto entre la exposición de un agente o sustancia dentro de un entorno de trabajo o actividad laboral y una enfermedad específica, ¿no? Yo no puedo decir ruido e hipoacusia, ¿no? Tiene que ser un ruido a ciertas frecuencias, a cierto volumen, con cierto tiempo de exposición, con características muy específicas y un impacto sobre la salud también específica. Porque una hipoacusia, ¿no? Alguien que no se lavó los oídos por mucho tiempo y tiene un tapón de cerumen también tiene un tipo de hipoacusia conductiva. O alguien que se perforó el tímpano, o alguien que tomó un medicamento que le generó una sordera tóxica. Entonces, hay diferentes clases de hipoacusia. Pero si yo digo una hipoacusia neurosensorial, bilateral, con disminución en la frecuencia de 4000 Hz, o una audiometría con ciertas características, ok, ahí estamos hablando de ciertas características específicas de la lesión o de la enfermedad. Pongo el ejemplo de ruido porque digamos que es un agente muy transversal a muchas industrias y seguramente muchos de nosotros la conocemos. Pero este mismo ejemplo lo pudiéramos extrapolar a todos los tipos de peligros, sean físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, ¿no? Entonces, eso es uno, la relación entre un agente o una exposición en el entorno de trabajo específico y una enfermedad específica. Y lo otro es de que dentro de un grupo de personas expuestas, la enfermedad va a producir una frecuencia superior a la tasa media de la mortalidad del resto de la población. Y ustedes miran, a ver, ¿eso cómo se traduce? Es como que si yo les dijera, ¿cuántas personas o ahí que vamos a tener que acudir o ayudarnos de los conceptos de prevalencia e incidencia, ¿no? Prevalencia es la cantidad de casos que existen en una población y en un determinado tiempo sobre una enfermedad,
Y la incidencia, estamos hablando de casos nuevos también en un periodo de tiempo y en una cierta población respecto a una cierta enfermedad. Vamos a poner un ejemplo, hablemos de casos de leucemia, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad de casos nuevos, incidencia, de leucemia en la población de, no lo sé, de Lima o de algún distrito de Lima, por poner un ejemplo? Me voy a inventar un número. Al año tenemos 100 casos nuevos, ¿no? Entonces, 100 casos nuevos cada 100.000 habitantes, ¿no? Tiene que ser en tasas para poder ser comparable. ¿Y cuántos casos de leucemia tengo en la población de trabajadores en Lima también que son dispensadores de gasolina en grifos? ¿No? Ya todos sabemos que la exposición crónica al benceno me puede producir un cáncer laboral, que es la leucemia. Entonces, la frecuencia o la cantidad de presentación de este grupo de trabajadores de esta enfermedad es mucho mayor a lo que normalmente se presenta en la misma población, que no están expuestos o que no son de ese eh, digamos, de ese nicho de trabajadores. Entonces, si se presenta más frecuentemente esta enfermedad en este grupo de trabajadores por encima de lo normal o la media de presentación de enfermedades en la población, y además es una exposición específica y me está dando una enfermedad específica, entonces es causa suficiente y necesaria para abrir una investigación por enfermedad profesional. Hay muchos detalles y baremos adicionales, pero vamos a quedarnos con estos conceptos a grandes rasgos. Aterrizándolo un poquito, y acá no me voy a detener mucho porque tenemos colegas de otros países, pero en el Perú les dije que hay una norma del año 98, que es la norma técnica del seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? En el cual indica que en el Perú tenemos un listado de enfermedades profesionales que es un listado abierto, ¿no? En el mundo existen solo tres posibilidades, o que es una lista de enfermedades profesionales y es un listado cerrado, ejemplo, la Argentina, ejemplo, España, ¿no? Y ahí, por favor, a los amigos de Ecuador, a los amigos de México, el listado de enfermedades profesionales de Ecuador, el listado de enfermedades profesionales de México, ¿es un listado abierto o es un listado cerrado? ¿No? En el Perú es un listado abierto. Sí existe una lista de enfermedades profesionales en el cual ya está demostrado que la exposición prolongada al ruido me va a provocar una hipoacusia neurosensorial. Yo no tengo que demostrar eso cuando voy a presentar un reclamo por enfermedad profesional. No tengo que demostrar que el ruido causa sordera. Lo que tengo que demostrar es que al ruido al cual estuvo expuesto fue suficiente y necesario para poder causar, ¿no? O sea, que la dosis de exposición sobrepasó los valores por los cuales ya me puede ocasionar una enfermedad. Eso es lo que tengo que demostrar, ¿no? Como le decía, en la Argentina y en España es complicado si es que la enfermedad no está en el listado, por más que exista forma de probarlo, no va a poder ser reconocida, ¿no? En el Perú sí existe una lista, pero si yo tengo una enfermedad que no está en el listado, pero yo puedo demostrar que su exposición a cierta intensidad o dosis me causó una afectación a la salud, que me causó una enfermedad profesional, sí, es cierto, es mucho más complejo, ¿no? El camino será más largo y más difícil, pero sí es posible. Y existen casos y por lo general van por la vía judicial, ¿no? Muchas gracias a Moni y a José, ¿no? Que nos dicen que en Ecuador es una lista abierta y en México también es una lista abierta, ¿no? Incluso en México, y ahí me corrige José, me parece que hace un año o dos han actualizado el listado de enfermedades profesionales en México, ¿verdad? Ahí me vas comentando, me parece un año, ¿no? Perfecto, José. Hace un año actualizaron el listado de enfermedades profesionales en México. Bueno, pero les dije que habían tres situaciones. El listado de enfermedades profesionales abiertos, que es el caso de Perú, es el caso de Ecuador, es el caso de México. El caso de listados cerrados, que es el caso de la Argentina, que es el caso de España. Y los países nórdicos, tipo Noruega, tipo Suecia,
no tienen un listado de enfermedades profesionales. Siempre y cuando yo pueda demostrar que existe nexo causal, entonces podré hacer la notificación y se dará el reconocimiento de la enfermedad profesional, ¿no? Pero estos países que no tienen un listado son muy pocos, no llegan a pasar de 10, ¿no? Y no es lo común. ¿Qué más? Otro tema que es importante porque esto cada vez que hacemos una investigación de enfermedad profesional puede ser muy confuso, ¿no? Y antes de entrar a un ejemplo donde podamos confundirlos, mejor me voy al contexto teórico en el cual debería Muy buena pregunta, Elmer. Ahorita entro con ello. Este, Deberíamos de tener claro, ¿no? En el Perú existe una resolución ministerial, que es la 312 del año 2011, donde habla acerca de las enfermedades relacionadas al trabajo. Y estas enfermedades relacionadas al trabajo son distribuidas en tres grupos diferentes. Unas son en que el grupo uno, en que las enfermedades, en que las condiciones de trabajo son causas necesarias, a esto se les llama enfermedades profesionales. O sea, si no me expongo a ruido, no hay manera de que tenga una hipoacusia. Si no me expongo a sílice, no hay manera de que tenga una silicosis. Si no me pongo a hepatitis, no hay forma de que tenga la hepatitis, ¿no? Entonces, la exposición laboral, ojo, la exposición laboral es causa necesaria para que la enfermedad ocurra. Si ese es el escenario, entonces estoy frente al grupo uno y en el grupo uno están las enfermedades profesionales. ¿Cuáles son las del grupo 2? Las del grupo 2 son enfermedades en que el trabajo es un factor más contributivo, ¿no? O sea, los voy a poner con un ejemplo. Soy una persona obesa que tengo malos hábitos alimenticios, que no hago deporte, que aparte tengo antecedentes familiares de obesidad, ¿no? Y encima mi puesto de trabajo es sedentario. Entonces, ¿el puesto de trabajo puede ser un factor contributivo? Sí, puede ser un factor contributivo, pero ¿será un factor necesario? Entonces, para que le dé a esta persona un síndrome metabólico, un infarto, una diabetes o, qué sé yo, una dislipidemia, probablemente no. Es un factor que contribuye a, pero no es causa necesaria, ¿no? Ojo con eso y con mucho cuidado, porque cuando ya estamos en la cancha y frente a la evaluación de una enfermedad profesional, es importantísimo poder definir si la exposición laboral fue causa necesaria o fue un factor contributivo adicional. Y las del grupo número 3, ¿no? Que son enfermedades en las que las condiciones de trabajo por lo general son enfermedades alérgicas o atópicas, ¿no? Por ejemplo, yo soy alérgico al látex y en el hospital me dan, ¿no? Soy profesional de la salud y en el hospital me dan guantes de látex y me causa una dermatitis. ¿El trabajo ocasionó la dermatitis o el trabajo o la exposición laboral gatilló una preexistencia ¿no? O soy alérgico no sé, soy alérgico a los mariscos y estoy trabajando no sé, soy chef de un restaurante de pescados y mariscos y tengo que probar o sea, estoy exagerando y estoy poniendo ejemplos descabellados, pero, ¿no? La exposición laboral va a gatillar una preexistencia, ¿no? Que yo ya tenía, ¿no? Y acá a veces es importante porque existe el asma ocupacional, por ejemplo, pero hay que saber si yo ya tenía un asma y las condiciones de trabajo exacerbó el asma que yo ya tenía, o el asma se está dando porque existen sustancias irritantes en el puesto de trabajo a las cuales yo no había sido expuesto antes y están ocasionando esta obstrucción, ¿no? De las vías respiratorias. Entonces, esta inflamación masiva con secreción de fluidos y todo lo demás, y bueno, y toda la fisiopatología del asma.
Bueno, felizmente ya desde la trinchera de la salud ocupacional tenemos todas unas técnicas y metodologías para poder determinar y discernir cuándo un asma es laboral o no. ¿Sí? Entonces, estos son los tres grupos de enfermedades relacionadas al trabajo. Las profesionales en las cuales la exposición laboral es causa necesaria. El grupo número dos, donde la exposición laboral es una causa más de muchas otras que pueden ocasionar que se dé la enfermedad. Y el grupo tres, en la cual es gatillante. Bueno, todos conocemos el listado de enfermedades profesionales dado por la OIT del año 2010. Mire, ya tienen varios años. Sin embargo, ya en el del 2010 estaban, por ejemplo, incluidas las enfermedades de la esfera mental, que en el Perú todavía no son consideradas, que en México son consideradas hace un año, ¿no? Por lo que nos comentaban, y las revisamos y ahí están. O, por ejemplo, que en Chile, que ya las enfermedades profesionales de la esfera mental vienen siendo abordadas y tratadas como tal desde hace muchos años. Incluso existen guías y manuales de manejo para poder discernir cuando, cuando este diagnóstico de la esfera mental es o no por contingencia laboral. Entonces, ahí todavía nos queda un tramo por recorrer. Bueno, y no voy a entrar mucho al detalle, pero existe la resolución ministerial 480, donde están el listado de enfermedades profesionales, muy parecido seguramente a los de otros países, es muy parecido, no sé si es coincidencia o no, al de España, los grupos son los mismos, ¿no? Causadas por agentes químicos, físicos, biológicos, todo lo que sean temas de inhalación, ¿no? Y acá entran todos los tipos de neumoconiosis, la silicosis, la asbestosis, no sé, el polvo de carbón, la antracosis. El número 5 es todo lo que es afecciones en la piel. Y el número 6, muy importante, todas las enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos. Y en otros países, mutagénicos y teratógenos, ¿no? Que se está trabajando y hoy por hoy la CONSAT, en una de sus sesiones de hace unos meses atrás, ha vuelto a constituir el grupo de trabajo clínico, ¿no? Bueno, no solo clínico, el grupo de trabajo multidisciplinario para actualizar nuestras normas de prevención de cáncer laboral, que es del año 93. Así que vamos bastante desfasados, pero ya se está trabajando en esta actualización. Incluso ya salió el borrador de la norma y se viene teniendo las retroalimentaciones de las diferentes sociedades científicas, ¿no? Y bueno, ponen el agente, ponen el CIE-10, ponen la enfermedad o la afectación específica y referencialmente ponen los puestos de trabajo u oficios en los cuales pudiese encontrarse. ¿Sí? Y así como hay para agentes químicos, como el mercurio, también hay para agentes físicos como el ruido y ahí va a estar la lista de todos los tipos de peligros. Otra cosa es que este listado de enfermedades profesionales es un listado referencial, no es que MINSA saque el suyo, de salud saque el suyo, ¿no? La Seguridad Social, para quienes nos acompañan de otros países, la Seguridad Social, el Ministerio de Salud, no sé, las Fuerzas Armadas, el sector privado, no, solo existe un solo listado. Y como les dije, es de carácter abierto, ¿no? Pero ojo, que sea de carácter abierto y se apruebe una enfermedad que no esté en el listado, no genera precedentes para que otra persona diga, a esta otra persona se le aprobó esta enfermedad. No, cada caso se evalúa muy en particular y periódicamente debe haber una comisión técnica médica que estos casos particulares que fueron evaluados se revisarán para ver si se incluyen o no se incluyen en el listado. Bien, hasta acá creo que había una pregunta. Elmer decía si se puede decir que la enfermedad profesional es lo mismo que la enfermedad ocupacional, porque claramente ocupación no es lo mismo que profesión y estamos completamente de acuerdo, Elmer, no es lo mismo hablar de trabajo que hablar de oficio o oficio o ocupación que hablar de empleo, ¿no? Cada uno tiene una connotación, ¿no? Trabajo es simplemente que yo hago un esfuerzo físico mental para cumplir algo. Un oficio es de que recibo algo en contraparte y un empleo es de que tengo beneficios laborales, ¿no? Y que estoy de acuerdo a ley, que estoy en planilla y que todo lo demás. Tienen connotaciones legales distintas, ¿no? Y es muy importante que hagas, y gracias, Elmer, por permitirme hacer hincapié en esto, porque es importante tener los conceptos claros
al momento de hablar y redactar las normas. Lamentablemente no se han redactado de la mejor manera, ¿no? Entonces, digamos que legalmente, por más que esté mal, y lo tenemos claro, de momento se hacen referencia a conceptos similares, ¿no? Porque ¿por qué en algún lugar se habla del médico del trabajo, ¿no? Y cuando hablamos de trabajo hablamos muy ampliamente, y por qué en Latinoamérica se habla del médico ocupacional, ¿no? Que habla de una ocupación, ¿no? O un oficio, ¿no? Entonces ya no entrarían todos, ¿no? Entonces, sí, este tema es muy discutible, pero es importante tener los conceptos claros para poder aterrizarlos frente a situaciones legales sobre todo. Bien, ¿y qué estamos haciendo desde el frente de las aseguradoras? ¿No? Que es acá, digamos, el grueso y a donde quería llegar. Bien, desde el frente de las aseguradoras, bueno, tenemos nos ha costado mucho tiempo, esfuerzo, sudor y lágrima ordenar la cantidad de información que se tiene. La cantidad de información, hemos tenido que implementar conceptos de análisis de datos, se ha creado una gerencia de análisis de información de Big Data, porque sí es cierto que se maneja mucha información respecto a a costos, a enfermedades, a diagnósticos, a clínicas, ¿no? A diferentes variables. Y lo que nosotros queremos mostrarles de alguna manera, abriendo un poquito las puertas y vean cómo se ve el tema con el sombrero de la aseguradora, es de que nosotros podemos. Primero que estuvimos algún tiempo discutiendo si las variables con las que íbamos a controlar las empresas iban a ser por incidencia o por siniestralidad. Seguramente han escuchado el concepto de siniestralidad. Y la siniestralidad no es más que una tasa. Es una tasa donde yo pongo, ¿no? En un lado, cuánto es lo que yo he gastado como aseguradora en cubrir las atenciones de salud de la empresa X, ¿no? Versus cuánto es lo que paga al año de tasa, ¿no? Es porque gastó, no sé si 100 soles y ha pagado en el año 1000 soles. Entonces su siniestralidad es el 10%, es muy alto. ¿No? Entonces, pero el problema de trabajar con siniestralidad, aparte que entran otros factores, el IBNR, el tema de la inflación país, el tema de, bueno, entran otras variables más, pero por lo general estas dos variables, que es el gasto anual, mientras que la prima o el ingreso neto anual, ¿no? Son las dos variables principales. Pero eso también me puede mover la aguja, porque si yo tengo y estoy trabajando en una empresa muy grande como una minera, donde paga millones de soles al año, entonces me puede diluir, ¿no? Porque son muchos trabajadores y me diluye el impacto de lo que yo estoy gastando. O de repente yo estoy trabajando en una empresa donde hay muy pocos trabajadores y un solo accidente leve me puede mover la aguja, ¿no? O puedo tener 20 accidentes en los cuales fue un resbalón, una caída y a lo mucho hay no sé, una torsión, un esguince de tobillo y me está costando, no sé, 2000, 5000 soles la atención, la inmovilización, el yeso, los analgésicos, la atención médica, versus un gran quemado, que tengo un solo accidente por quemadura y me puede elevar el gasto a 150.000 soles, ¿no? Que para que nos acompañen de afuera estamos hablando alrededor de 150.000 soles, más o menos unos 45.000, 48.000 dólares, ¿no? Entonces, por eso es de que el tema de siniestralidad es un valor o es un concepto que sí es bien importante de cara al área comercial, del área al equipo o la gerencia técnica en la cual yo me desempeño y esta conferencia pretendo que sea muy técnica más que comercial, es un valor que nos puede jugar en contra. Entonces decidimos ya hace algún tiempo atrás no trabajar con los valores de siniestralidad, sí los veremos y sí estaremos al tanto, pero no será nuestra referencia. Y nuestra referencia es la incidencia. ¿Qué es la incidencia? Pensándolo y viéndolo desde una aseguradora. La incidencia es cuántos accidentes tienes, ¿no? O sea, este año tuve 15 accidentes, o sea, 15 trabajadores accidentados. No estoy viendo si este trabajador se accidentó y de ahí se atendió una vez o se atendió 10 veces. Simplemente cuenta como uno porque fue un trabajador accidentado.
¿no? ¿Cuánto? No es por evento, porque en un evento pueden haber 3 accidentados. Acá voy a considerar trabajadores accidentados versus el total de trabajadores asegurados. Y eso me va a dar la incidencia. Esto quiere decir de que, por ejemplo, en el sector económico de fabricación de alimentos, el 3% de los trabajadores del sector alimento se han atendido por un accidente de trabajo del total de trabajadores asegurados. Eso ya me da un dato mucho más fino que igual puedo seguir detallándolo y bien, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que una incidencia promedio y normal de una empresa debería estar alrededor oscilando entre el 0 y el 2%, ¿no? Ya cuando una incidencia supera el 5% es donde tengo que prestar mayor atención. Y un sector muy siniestroso, ¿no? Que acá lo van a ver marcado de rojo, es el sector pesca, ¿no? El sector pesca es un sector muy siniestroso, el sector minería es un sector muy siniestroso, el sector construcción es un sector muy siniestroso, fabricación de productos metálicos, fabricación de productos plásticos, ¿no? Y yo puedo ver cuántos asegurados tengo, ¿no? De estos sectores económicos, que son muchas empresas. Estamos hablando de una base de datos de por lo menos unas 15.000 empresas, ¿no? ¿Cuántos eventos han habido? Y bueno, estos son otro tipo de datos, ¿no? Y nosotros con esto podemos ver qué cuentas están. Y dentro del mismo sector, un valor muy agregado y que las empresas valoran mucho, es que las empresas normalmente se suelen comparar con ellos mismos. El año 19 me fue bien, el año 20 me fue no tan bien, el año 21, y se comparan con ellos mismos a través del tiempo. Pero algo que nosotros le podemos dar, y creo que acá está, es cómo se compara la empresa, que es este azul, ¿no? La empresa 36 por poner un ejemplo, versus empresas del mismo sector. Entonces yo tengo mi incidencia año a año, pero ahora me voy a poder comparar con todas las empresas del sector. ¿Cuál es el promedio de la incidencia del sector? ¿No? Entonces, acá, perfecto. Estoy por debajo del promedio de accidentes de las empresas. Y estamos hablando de tasas, así que son comparables entre empresas. Entonces, eso es un valor agregado que nosotros le podemos dar a la empresa para que se compare con empresas del mismo rubro. Sabemos que no todas las empresas tienen las mismas condiciones y tienen los mismos tipos de accidentes y las mismas situaciones, pero digamos que es lo más cercano con los cuales ellos se pudiesen comparar. Otra situación que nosotros les podemos y solemos darle es de que podemos filtrarlo también por cuántos de sus, y acá es donde vienen también a veces los problemas, porque les reclaman o los enjuician por enfermedades profesionales, ¿no? Sean por invalidez por accidentes, por muerte accidental, por enfermedad profesional, y como son históricos y son en el tiempo, ¿no? Entra el médico, no sé, el de enero de este año y no sabe qué es lo que vino pasando años atrás. No sabe qué puestos son los más accidentados, no sabe qué sede, no sabe qué turno, no sabe qué tipo de accidente. Nosotros podemos darle incluso por empresa, bueno, nosotros le llamamos ingeniero de prevención, que es el que los asesora, ¿no? ¿Cuáles son los principales diagnósticos? Puedo filtrar por cuál genera más eventos, o cuál genera más atenciones, o cuál afecta a más trabajadores, e incluso cuáles les genera más costo, si queremos pensar en prima, desde la mirada comercial. Hay unas empresas que les interesa mucho, quiero saber qué tipo de diagnósticos, ¿no? ¿Qué tipo de accidentes están afectando a más trabajadores? Ah, ya, entonces filtraré por asegurados, ¿no? Pero quiero saber qué accidentes me generan más atenciones. Porque un trabajador se puede haber accidentado, un esguince y bueno, la emergencia y una consulta por traumatología y sería, ok, dos atenciones. Pero de repente un gran quemado pues le genera 20 atenciones. Entonces eso también va a variar. Y algo que nosotros no tenemos, pero sí trabajamos en conjunto con las empresas, es que nosotros tenemos el, el diagnóstico. Por ejemplo, amputación traumática a nivel de rodilla.
pero yo no sé si porque se cayó del andamio, yo no sé si el piso estaba resbaloso y se cayó por las escaleras, ¿Qué puedes yo no hacer? sé si hubo una máquina y generó un efecto de atrapamiento y lo amputó. Entonces yo no tengo la causalidad. Nosotros tenemos los diagnósticos y en conjunto con ellos que van a tener la otra mitad de la información, vamos a construir, y lo que nos interesa con todo este detalle de la información es de que nosotros podamos aterrizar a dónde es que tenemos que enfocar la prevención, ¿no? Estoy teniendo más atenciones, más efectos y más costos sobre mi póliza y sobre mis accidentes. En tal planta, en tal tipo de accidente, estoy teniendo atrapamiento, en tal línea de producción, en tal tu, incluso hasta el detalle de turno, incluso al detalle de maquinaria, porque yo voy a filtrar todos estos asegurados. A estos asegurados yo puedo filtrar, ¿son vigentes o son cesados? ¿Son mayor? ¿Qué edad son? ¿Son hombres o son mujeres? ¿Son tienen cuántos años de experiencia en la empresa, qué turno hace, qué se detiene? Entonces yo puedo filtrar y puedo decir, a ver, la mayoría de mis accidentes están ocurriendo en esta planta, en este horario, en esta máquina y son los nuevos. Todos los que tienen menos de un año, el 30% de los trabajadores menos de un año de esta planta, de este turno, de esta máquina, están teniendo accidentes. Entonces, como les dije, tenemos que con la información dirigir nuestro foco de prevención hacia donde realmente las papas queman, ¿no? Yo puse acá un ejemplo del sector salud, ¿no? Cómo iba la incidencia del sector de un año a otro, ¿no? 3,74% en el 22 y 2,62 en el año 23, ¿no? ¿Y cuántos accidentes por sector tengo en el año? ¿Cuánto se está gastando por clínica? Claramente acá he gastado, ¿no? Pero puedo decir, te los estás derivando a tal clínica y en tal clínica has gastado 2 millones y pico, en otra clínica has gastado 2,94 millones, en la otra clínica 600.000. Lo puedo clasificar por asegurados, qué asegurados están consumiendo la mayor parte de la póliza y tengo que hacerle seguimiento porque todos los trabajadores que por atención es un indicador que nosotros tenemos, que han consumido más de 50.000 soles, se considera un caso siniestroso y que muy probablemente llegue a demandar o llegue a reclamar por una enfermedad profesional. Entonces yo tengo que saber, le dieron de alta, se tomaron las medidas de prevención, qué puesto fue, qué ocurrió, cómo sé que no va a volver a ocurrir, ¿no? Entonces, acá no estamos buscando cortarle la cabeza a nadie y entregárselas al gerente general. Eso era otra área. Nosotros, desde el frente de prevención, lo que tenemos que hacer es, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que no vuelva a ocurrir? Porque si me pasan los mismos accidentes, y los voy a saber por diagnósticos, los voy a saber por áreas, los voy a saber por turno, los voy a saber por sexo, los voy a saber por hasta por qué clínica los llevo, hasta por qué médico los atiende, porque hasta ese detalle podemos tener, ¿no? Y acá la pregunta del millón es, si hoy por hoy ustedes no conocen este detalle fino de lo que les viene ocurriendo, tienen que voltear a su aseguradora, a su RT, a su RL, a su mutua, a sus aseguradoras, a decir, doctor Kevin o la aseguradora Pacífico, Rima, Positiva, Mafre, la que fuera, tienen que saber esta información porque tienen que gestionar la prevención con foco porque no tenemos recursos ilimitados, ni económicos, ni recurso humano. Entonces no tiene sentido decir, salió la norma de prevención del cáncer femenino y bueno, haremos una campaña. Bueno, está bien, y es una norma que tenemos que cumplir. O el año pasado salió la norma de prevención de protección para las personas que tienen diabetes. Y está bien, haré campañas y haré mis alimentación saludable y todo lo demás, pero si tengo una línea de producción donde se me están amputando dos, tres por mes, entonces probablemente sin dejar de hacer este tema de prevención primaria, que también es importante, de repente en el otro lado tengo que darle más foco. Y cuando nosotros estamos frente a una empresa para ver qué servicios de prevención van a necesitar, probablemente les diré, oye, hay que hacer una inspección a esta línea de producción en este horario, de repente los guantes no están siendo ajustados, se están atrapando, no hay una guarda, no hay un procedimiento de trabajo, no le estamos dando una buena inducción o capacitación a los trabajadores nuevos, porque ya sabemos cuál es el foco. ¿No? Pero a veces llegamos a una empresa y nos dicen, doctor, ¿sabes qué?
se viene la semana de la seguridad y salud y queremos unas pausas activas y queremos un merchandising y queremos yoga y queremos unos clowns. Y no está mal el tema de la prevención y el tema de la concientización, pero si el foco está cubierto, ok, podemos pensar en otras cosas. Pero si no estamos trabajando y no estamos viendo el foco donde las papas queman y estamos haciendo otras cosas que no van a resolver el problema crítico, ahí sí es donde nosotros eh, les vamos a jalar las orejas y les vamos a decir, ok, todo bien, pero vamos por acá mejor. Vamos primero, resolvamos esto, ¿no? Y enfoquémoslo por este camino. No, acá podemos ver en el sector salud, al cierre, esta data es del 20, no me acuerdo si cierra el 22, creo, sí, del 20, no, perdón, del 23. Los eventos, y como van a ver, bueno, muchos están relacionados todavía con el tema de COVID, hay temas respiratorios, ¿no? Pero, por ejemplo, heridas de manos, ¿no? Que son pinchazos, esguinces y torcedura de tobillos, ¿qué está pasando, no? Contusión en rodilla, traumatismos superficiales múltiples, lumbao, ¿no? Y esto de acá, los principales diagnósticos los podemos filtrar por los puestos de trabajo y por los turnos y por todo, o sea, podemos llegar al detalle. Creo que ya no voy a incidir en esto, creo que por ahí quedó claro que tenemos que trabajar dirigido al riesgo crítico, ¿no? Y bueno, y esto también va a dirigir, todo lo que hemos visto acá son atenciones de salud, SCTR salud, o sea, todos los accidentes o enfermedades profesionales que ameritan atenciones en salud. Y también yo puedo ver atenciones que de SSTR pensión, que es, están pidiendo indemnizaciones por ya lesiones o secuelas o enfermedades profesionales. ¿Cuáles son las principales lesiones o secuelas? ¿No? Están pidiendo, por ejemplo, por traumatismos superficiales múltiples no especificados, ¿no? Este diagnóstico, ¿no? Pensando en todas estas atenciones, ¿no? El diagnóstico que más se repite es este de acá, está afectando a 60 trabajadores en el año 23, me está generando 107 y me está generando un costo de 36.000 soles. El segundo diagnóstico más frecuente son lumbao, ¿no? Con cuántos trabajadores afectados, cuántas atenciones, cuánto es el costo. ¿No? Y esto sigue siendo atenciones, pero si me voy al tema de reclamos por pensión, ¿no? Donde ya hay secuelas, voy a ver de que de los 11 casos hay 4 reclamos que ya se han aprobado, un reclamo que se rechazó y 6 en evaluación. Y yo puedo ver cuáles son los aprobados, ¿no? Secuela de una ruptura del ligamento cruzado anterior, ¿no? Problema traumatológico en rodilla. Problema traumatológico por amputación en un dedo de la mano, ¿no? Un trauma con una lumbalgia, una listesis grado 5, una dorsalgia, otro problema a nivel de columna. Entonces tengo problema en columna, lumbalgia, problema en columna. El de acá es un tema de rodilla y una amputación de dedo. Y en evaluación se me viene, bueno, este es un traumatismo abdominal, este es un golpe, este es un tema en la columna, este es un tema en la columna, este es un tema de también en la columna, este es un tema de muñeca y este es un tema de luxofractura también en la columna. Entonces ya tengo secuelas, ¿no? Y todos son, esta es la contingencia, puede ser AT, accidente de trabajo o enfermedad profesional. Todos son accidentes de trabajo, en su gran mayoría, problemas de columna que ya tienen una secuela, incluso que ya hay un porcentaje de menoscabo asignado, que incluso ya se está pagando, ¿no? Y veo que tengo 60 trabajadores con traumatismos y aparte tengo 40 con lumbao y tengo 38 con contusión en la... O sea, acá tengo 138 trabajadores que se vienen atendiendo por problemas que probablemente terminen en alguna indemnización o pensión por consecuencia de una enfermedad o una secuela por algún accidente. Entonces, ya tengo 4 que es pagado, ya tengo 6 que estoy en evaluación y tengo 138 que se me vienen. Yo puedo más o menos predecir o indicar por dónde está yendo y puedo saber de qué puestos y de qué áreas y de qué, no sé, fábrica, turno, horario, máquina, sí, sí lo puedo saber. Entonces, no se está haciendo una buena prevención acá. Estamos hablando de una empresa.
del sector pesca, en este caso, ¿no? Entonces, yo puedo estimar qué es lo que puede ocurrir de cara a dónde me tengo que meter de cabeza con el tema de prevención. Y acá ya estamos hablando, ojo, de prevención primaria para que no sigan ocurriendo, de prevención secundaria para diagnosticar inicialmente, y ya todo esto de acá, de estas 138 personas que ya se vienen atendiendo, es prevención terciaria. Porque ya ocurrió el diagnóstico, ya se están atendiendo y necesito darles un buen seguimiento para que esto ocurra. Hasta acá no sé si hay alguna pregunta. Bueno, ahí hay que darle soporte a Hilda para sus temas de asistencia, pero bueno. Eh, Luego, nosotros tenemos desde el frente, y esto muy desde la aseguradora, somos parte de un grupo, que es el grupo Credit Corp, donde hay otras empresas del grupo, tipo el Banco BCP, tipo Mi Banco, tipo Pacífico Seguros, Pacífico Salud, Sana, entre otras empresas del grupo. Y nosotros tenemos un pilar fundamental que es el pilar de sostenibilidad, ¿no? Desde el año 2022 hemos, ajá, desde hace muchos más años atrás, ¿no? Pero desde el 22 hemos creado una plataforma y un sistema, una iniciativa que nosotros le llamamos Protege 365. Protege 365 viene a ser una metodología de prevención, una manera de ver la prevención, y a la cual ya no queremos llegar a la gran empresa. Sí le vamos a dar atención, pero nos interesa la pequeña y mediana empresa, el microempresario, el, el, la persona que está abriendo, la persona que está comenzando a generar, de repente es el único trabajador, él mismo, y necesitamos darle todo el soporte para que ese trabajador siga vendiendo, siga creciendo. Cuando comience a crecer y cuando comience a vender a empresas un poquito medianas o más grandes, les van a pedir ciertos requisitos en temas de seguridad y salud del trabajo, y probablemente no lo sepa, y ahí es donde nosotros le vamos a dar todo el soporte para entrenarlo, para ayudarlo y para levantar esas observaciones para que pueda seguir creciendo. Desde el Frente de Sostenibilidad nosotros nos hemos puesto la meta de que si más empresas crecen, ¿no? Hay una estadística que dice de que de 100 empresas que se crearon el día de hoy, solo el 10% sobrevivirá y pasarán los 10 años. Entonces, no puede ser de que una de cada 10 empresas sobreviva a los 10 años y el resto desaparezca. Queremos que las empresas sean sostenibles, ¿no? Y para eso nosotros estamos dándole mucha fuerza para darle soporte a estas pequeñas empresas. Hemos creado la escuelita en las cuales les enseñamos a cómo hacer un IPER, a cómo hacer un mapa de riesgo, qué cosa tiene que tener un examen médico ocupacional, dónde poner los extintores, ¿no? O sea, cosas cómo hacer un certificado de defensa civil, porque queremos que estas empresas crezcan y puedan seguir creciendo y desarrollándose. Y solo así nos va a ir bien como país, ¿no? Con un concepto de país. Y ahí es donde Protege 365 entra. No solo ya es STR o Vidaley, antes éramos muy metidos en prevención de riesgos laborales, ahora estamos muy metidos a prevención de manera transversal a todos los tipos de seguro, de aviación, de desastres naturales, de incendios, de casco, de maquinaria, de todo tipo, ¿no? Incluso como queremos llegar a más empresas, el año 2022 llegamos a 2045 a través de la plataforma. El año pasado cerramos con unas 5.500 y nuestra meta es este año llegar a más de 11.000 empresas que a través de la plataforma pueden tener todos los servicios, ¿no? Maratón de asesorías, temas de talleres exclusivos, máster, o sea, que no necesite conversar con alguien, sino que entre a la plataforma y pueda utilizar todos los servicios, que pueda hacer que sea autogestionable, ¿no? Entonces, acá Elmer me dice, ¿estos tipos de enfermedades en la columna cubren los seguros ocupacionales? Muy buena pregunta, Elmer. Si es un accidente de trabajo, sí están cubiertos por la póliza de SSTR Salud. Ojo, accidente de trabajo, ¿no? Si este accidente de trabajo, por más atenciones, acá la pregunta del millón sería, Elmer, y bueno, y a todos los que nos acompañan es, ¿en qué momento la póliza de SSTR Salud se agota?
porque sabemos, y esta es una ventaja enorme a diferencia de otros países, es que el SSTR Salud en el Perú no tiene límite de cobertura. O sea, no es que tiene hasta 10 no es como el SOAT, que llegas hasta un monto específico y se agota. No, acá tú lo puedes seguir utilizando, utilizando, utilizando hasta que ocurran tres situaciones. Uno, el trabajador se cura. Perfecto, es lo ideal. Dos, el trabajador fallece. También puede ocurrir. Y tres, por más atenciones que tú le des, ya no vas a lograr recuperar. Se rompió el tendón se fibrosó y ya no tiene un arco, el rango articular ya no llega hasta arriba, sino llega solo hasta los, no lo sé, hasta los 110 grados en vez de llegar hasta los 180, ¿no? Ya es una limitación funcional que es una secuela, ¿no? Hasta esos tres momentos te cubre. Y si necesitas cirugía, si necesitas tratamiento, si necesitas rehabilitación, si necesitas lo que sea que necesites, lo va a cubrir siempre y cuando este tema de salud haya sido causado por un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Si esta enfermedad o este accidente de trabajo te dejó una secuela, también te va a cubrir la indemnización, dependiendo del nivel de afectación, ¿no? Y ahí hay unos cálculos que hace del porcentaje de menoscabo global de la persona, en la cual se calcula la afectación, ¿no? Ahí, ahí es una muy buena pregunta, Elmer, porque muchas personas también tienen esa duda, ¿no? Es como que, ok, yo decido que ya, no sé, ¿sabes, Kevin? Trabajas hasta acá nomás, y muchas gracias y listo. A partir del lunes ya no te renovamos el contrato. ¿Me seguirá cubriendo el SSTR? ¿Qué dicen? Si ya no estoy en planilla, si la empresa ya no paga el seguro, ya no me paga el seguro del SSTR, ¿las atenciones en salud seguirán siendo cubiertas y me podré seguir atendiendo si yo soy el accidentado? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Para hacerlo un poquito más dinámico y que esto no sea una conversación entre Elmer y yo. ¿Qué dice? ¿Me seguirá cubriendo mi seguro si es que mi empresa ya no paga el seguro eh, que me ocasionó el accidente de trabajo? Bien, ahí la respuesta, Elmer, sería de que si el accidente de trabajo ocurrió dentro del periodo en el cual yo tenía la póliza, o sea, el accidente del trabajo ocurrió, no sé, hace 5 meses, y desde esos 5 meses me atendió y estoy en terapias, pero al mes 5 dejo de trabajar en la empresa. ¿Me seguirá cubriendo de ahí en adelante? La respuesta, como dice José, por supuesto que sí, tiene que seguir cubriéndolo, ¿no? Hay algunas empresas que dicen, uy, no lo vamos a desvincular porque se va a quedar sin atenciones de salud y eso podría traernos un problema legal laboral. No, el tema del vínculo laboral que tenga el empleado con su empleador no es condicionante para que su seguro de accidentes de trabajo lo siga cubriendo. Ahora, un error crítico que suele ocurrir es de que, ya, como ya no es trabajador, entonces ya no le hago seguimiento. No, eso tenga mucho cuidado con eso. Puede ser que ya no sea trabajador, pero yo como trabajadora social o enfermera ocupacional o médico ocupacional, tengo que asegurarme que este trabajador accidentado, por más que ya no esté trabajando conmigo, siga yendo, se siga atendiendo y yo siga viendo que se está atendiendo, que tenga una recuperación hasta que el médico le dé de alta a pesar de que ya no sea un trabajador de la empresa. Mucho cuidado con eso, ¿no? Acá Elmer nos dice, en el caso indicado de la columna, por favor, puedes comentar. Bueno, lo de la columna, si es un accidente de trabajo, Elmer, entonces se cubrirá por el SSTR Salud, ¿no? Y si es que queda alguna secuela del accidente de trabajo, será cubierto también por el SSTR Pensión, ¿no? Si necesita una indemnización, una pensión, dependiendo del nivel de afectación. Diferente será de una afectación a la columna que no sea por un accidente de trabajo, ¿no? De acuerdo a la normativa peruana, la única afectación que está probada que puede ser considerada una enfermedad profesional a nivel de columna es la exposición a vibración de cuerpo entero.
Si yo estoy trabajando en un tractor, en un montacarga, en un camión que está vibrando por encima de, no sé, de 0,7 metros por segundo al cuadrado, de acuerdo a nuestra norma, sí se ha demostrado que eso puede generar una hernia y puede ocasionar un problema a nivel de columna. Eso como enfermedad profesional. Pero el accidente fue hace años, pero por razones de trabajo se afecta. ¿Cómo? El accidente fue hace años, pero por razones de trabajo se afecta en otro Permite, trabajo. Kevin, ¿me Ah, permite? sí, Sí, Elmer. sí, Ah, sí, Elmer, sí, cuéntame. por favor, quisiera ver acá que Capaz se es es la eh, permanencia más tu sueldo que la, viene a la, salir. Si no la eres persona, profesional, la son Uy, pers- hay otros alguien mil o ahí. más. la pers- sí, Ahora sí por te favor, escucho, Elmer. Ya lo ya, silenciamos. la persona se accidenta, Ok. muy grave, se golpea la columna, puede ser que se haya fisurado, pasan Ah, 20 años, fue un está accidente de trabajando, trabajo. fue un accidente de trabajo, de Ok. repente se cayó y se golpeó. Pasan Ujú, 20 años y entonces trabaja ya, no sé, pues 10 horas, 12 horas en gabinete. ujú, Comienza a tener malas posiciones por cansancio, porque la silla no es ergonómica, porque la empresa no se da cuenta o no lo atiende en ese aspecto, y tiene problemas inclusive hasta tensionales, pero ya comienza a hablar de la columna, porque tal vez se pueda afectar ahí. Entonces, lo que yo consultaba era si en ese caso, eh, cómo cubriría el seguro y se va a considerar una enfermedad ocupacional. Obviamente que ya se afectó, llega al trabajo pues afectado, pero por las cantidad de horas de trabajo se está afectando ergonómicamente, por mala posición. Para eso ya tiene una condición tensional. ¿Es posible eso? ¿Se puede considerar ya una enfermedad ocupacional, a pesar que tuvo el accidente años atrás? Porque la afectación ergonómica puede ser que no circula la sangre, le está saliendo varices, tiene problemas ya con el brazo de manera tensional, y de repente por estar con la silla en una mala posición o no ser ergonómica, se afecta ese lado de esa parte de la columna que se había afectado. Eso es la consulta, que a ver, Elmer, vamos a ver y me haces ahí retroalimentación si te entendí bien. Si ocurrió un accidente de trabajo, entonces por ley tienes hasta 72 horas como máximo para activar tu seguro complementario de trabajo de riesgo. Hubo un accidente y hay que atenderlo, ¿no? A menos que haya sido algo muy leve y con tu botiquín y con tus brigadistas lo puedas atender, pero si hubo de la consideración que tú me indicas, se tiene que atender hasta que esté dado de alta, ¿no? Y yo tendré mapeado, ¿no? ¿Cuál es su situación de salud? ¿Se recuperó del todo o se fracturó y quedó una fisura que se consolidó y luego y no sé qué? ¿O quedó una secuela o qué ocurrió? Tenemos que tener en cuenta que estamos dentro de lo que es la seguridad y salud en el trabajo y está enmarcado dentro del derecho laboral y los derechos laborales son imprescriptibles. No es de que, ah, no, ya pasó 10 años, ya no puedes reclamar. Los derechos laborales no prescriben. Premisa uno. Premisa 2, en el tema del accidente de trabajo, se tiene que notificar, se tiene que hacer una investigación de accidente y se tiene que dar todas las atenciones de seguimiento hasta el alta del trabajador. Y yo como médico ocupacional de la empresa tengo que saber en qué condiciones terminó ese caso. ¿Terminó curado al 100%? ¿Terminó y quedó una secuela? Y quizás tengo que darle un trabajo restringido, reubicarlo o, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? ¿Cuáles son las condiciones de salud? Y si las condiciones de salud que tiene hoy por hoy ese trabajador luego del alta de su médico tratante son compatibles con las actividades que va a realizar en su puesto regular o en el puesto en el cual lo vaya a reubicar. Si este trabajador está haciendo sus actividades de gabinete, o sea, entiendo que lo cambiaron de puesto de trabajo a actividades, o entiendo que está en otro trabajo o en otra empresa, yo lo que tengo que hacer es de que primero tengo que tener un buen monitoreo ergonómico, ¿no? Y yo sé que mañana va a estar con ustedes el doctor Luis Acosta, es uno de los mejores ergónomos del país y de la región, incluso profesor de CENEA para Latinoamérica. Así que sáquenle el jugo, porque tengo que tener una buena evaluación de riesgos ergonómicos del puesto de trabajo. Tengo que saber si ese puesto de trabajo al cual yo voy a poner a mi trabajador
tiene peligro de manipulación manual de carga, de posturas forzadas, de trabajo repetitivo, de empuje de tracción o cual sea. Tengo que saber cuál es el riesgo y tengo que saber cuál es la condición de salud de mi trabajador. Porque tú mencionaste la cantidad de horas, tú mencionaste posiciones inadecuadas, y bueno, no me acuerdo qué más mencionaste, pero yo tengo que saber, ¿trabajar muchas horas me afecta la salud? No necesariamente, a veces sí, a veces no, tengo que tener un monitoreo. Posturas inadecuadas pueden ocasionar un problema de salud. Hay que ver qué tipo de posturas. Existe incluso una norma ISO para ver qué tipo de posturas inadecuadas me pueden ocasionar un problema de salud. Incluso existen algunas normas ISO, como la de trabajo repetitivo, que me indica que si yo sigo haciendo estas actividades a ese nivel de riesgo, en 7 años, ¿qué porcentaje de mis trabajadores expuestos a esa situación van a tener un problema de, no sé, hombro doloroso, por ejemplo? Entonces, yo ya puedo, con una buena evaluación ergonómica, con metodología ISO, conocer el nivel de riesgo. El riesgo es una probabilidad de que ocurra la enfermedad, es una probabilidad, es un número. No existe riesgo alto, bajo, medio, tolerable. Eso eran con las metodologías de los 70, de los 80, con el RULA, REVA, OWA. Ya estamos con las normas ISO y ya tenemos que dar ese paso porque yo necesito saber a este tipo de exposición tiene un 32% de posibilidades de un problema de hombro doloroso si es que las condiciones se mantienen igual, ¿no? Y un 40% de la posibilidad de que los trabajadores, o sea, si tengo 10 trabajadores, 4 de ellos van a tener un problema de hombro de acá a 7 años. O sea, a ese nivel de exactitud ya podemos llegar con las nuevas metodologías de evaluación de riesgos disergonómicos o ergonómicos. Entonces, conociendo el nivel de riesgo, ¿no? Lo otro que tengo que saber es cuál es la situación de salud del trabajador. Y yo como médico ocupacional tengo la obligación de delimitar, este trabajador con esta condición de salud se encuentra apto para poder desenvolverse en estas condiciones del trabajo. Si no, eso ya lo tendrá que determinar en un informe el médico ocupacional. Pero si la empresa, y ahora aterrizando nuestra realidad, ¿no? Lo que les conté es lo que debería ocurrir y ya ocurre en muchas empresas en realidad, pero regresando a nuestra realidad, hoy por hoy no se hacen esos análisis. Entonces puede ser de que este trabajador ya tenía una lesión en la columna y encima lo ponga en un puesto de trabajo donde se puede seguir lesionando o agravando y le ocasiona ya alguna enfermedad irreversible, entonces puedo reclamar que es una enfermedad profesional, ¿no? A pesar de que el accidente pasó en otra empresa, sea en la misma o en otra empresa, porque cuando yo contrato a alguien tengo que hacerle un examen médico de ingreso y tengo que conocer su situación de salud. Y conociendo su situación de salud, yo sabré si lo puedo colocar o no lo puedo colocar en este puesto de trabajo, porque el puesto de trabajo también conozco el peligro ergonómico que tiene. ¿Sí? Espero haberte respondido, Elmer. Y para ir cerrando, porque el tiempo nos gana, bueno, hemos llegado a tal punto de medir, porque les dije que los números son una fuente de poder saber y medir el impacto de lo que estamos haciendo, así como les hablaba de los monitoreos ergonómicos, conociendo el peligro específico, que es todo esto que les he mostrado de la data, conociendo la intervención específica, que son todos estos CAR, ¿no? Que son lo que necesitamos para atacar el riesgo específico, ¿no? O el riesgo crítico, yo puedo medir, ¿no? Y no puedo, hemos medido cuántos accidentes de trabajo en promedio hay, ¿no? En una empresa que utilizó y que fue intervenida por Pacífico, cuántas empresas que están en Pacífico pero no dejaron ser intervenidas o no desearon participar y se van a dar cuenta que hay una disminución de la incidencia. Esta disminución de la incidencia quiere decir que han habido menos accidentes y nosotros tenemos incluso mapeado cuánto es el costo promedio por accidente por sector económico. Entonces yo puedo calcular y por año cuánto es el ahorro en millones de soles que estoy teniendo por disminución de accidentes. En el año 2020, ¿no? Donde empezábamos con
programa ya de dirigido al riesgo crítico, logramos reducir, ¿no? Ahorrarle a las empresas 1.400.000 574 soles en costos por accidentes, ¿no? En el 2021 hemos reducido 1.600.000. En el 2022 hemos reducido 3.200.000. Y ya estamos por sacar la cifra del 2023 que debe ser alrededor de 4.200.000, o sea, 1.000.000 más. Incluso empresas que vienen reduciendo su nivel de incidencia, que vienen presentando un buen comportamiento, que vienen dirigiendo su nivel de prevención dirigida al riesgo crítico, ¿no? La compañía ha tomado la decisión que así como cuando no hacen las cosas bien, te pueden subir la tasa, si haces las cosas bien, te pueden disminuir el valor de la tasa. O sea que vas a pagar menos por tu seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Pero hay ciertos requisitos que se tienen que mantener en el tiempo y tienes que demostrar este, un buen sistema de gestión dirigido al riesgo crítico, que incluso ya los tenemos mapeados, porque año a año nosotros premiamos la gestión del riesgo crítico, ¿no? Entonces ya tenemos identificadas las empresas. Y la idea es que este año, ahorita vamos unas 6.500 empresas y nuestra meta es llegar a 11.000 empresas que entren, ¿no? Que entren en este sistema que nosotros le llamamos Protege, para que puedan dirigir la prevención, ¿no? Al riesgo crítico que tienen. Creo que acá había una pregunta en el chat. Ah, ya, bueno, gracias, Elmer, qué bueno que te respondí. ¿No? Entonces, sí se justifica el nivel de ahorro, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Porque además de ese problema que ya les he hablado y en los pocos minutos que me quedan, es de que hay otro problema que se nos está presentando, ¿no? Ya hablamos de los accidentes laborales, ya hablamos de las enfermedades profesionales, ya hablamos que existe un listado de enfermedades profesionales, que es la Resolución Ministerial 480, pero estamos teniendo el problema de la litigiosidad. ¿Y qué quiere decir esto? ¿No? Que aparte de que existe un infradiagnóstico de enfermedades profesionales, la litigiosidad es la siniestralidad, ¿no? O sea, cuántos accidentes ocurren versus cuántos accidentes se van a la vía judicial, ¿no? Y el año pasado, en el Congreso de las 27 Jornadas de Salud Ocupacional de la Argentina, se presentó la superintendenta de riesgos de trabajo y nos mostró que el índice de incidencia de accidentes de trabajos y enfermedades profesionales por cada 1.000 trabajadores es esta línea azul, que presenta una ligera disminución año a año, pero la línea naranja es cuántos casos se han judicializado. Y si no todos los casos judicializados quieren decir que realmente tienen la enfermedad profesional o la secuela del accidente de trabajo, pero el negocio de la judicialización de los casos por enfermedad profesional y accidentes de trabajo es tan alto que si hoy por hoy en la Argentina todos estos casos se perdiesen, eso significa 17.5 el patrimonio de todas las aseguradoras de la Argentina. Para que tengan una idea del impacto y del problema enorme en el cual la Argentina está metida y nosotros en Perú vamos camino a eso. Entonces, ¿qué tenemos a favor? Bueno, y estos son los juicios por cada 100.000 trabajadores, que bajó un poquito en pandemia, pero ahí va nuevamente de alza. Y esto va a hacer claramente que te aumenten las tasas, aumenten el tema de responsabilidad, y acuérdense que ya tenemos un gerente general enjuiciado por la vía penal y disminuye tu efecto reputacional como empresa. A favor tenemos que en el año 2011 hay una sentencia del Tribunal Constitucional que indica que para poder hablar de una enfermedad profesional se requiere probar que existe una relación causa-efecto entre las condiciones de trabajo versus la enfermedad profesional. Esto ha sido una gran ayuda, sin embargo, existen todavía muchos vacíos y ya conocemos unos 2 estudios jurídicos especializados solo en asesorar de momento sindicatos para poder enjuiciar a las empresas, ¿no? Y si las empresas pierden el juicio o pierden el reclamo al nivel de las aseguradoras, y normalmente se pierden no porque sea realmente una enfermedad profesional, sino porque volteamos donde las empresas y le decimos, a ver, te están reclamando por ruido. Muéstrame que le diste sus CPP, muéstrame que hiciste tu monitoreo, muéstrame que en tu CEMO el nivel de audición se mantenía bien, que el nivel de ruido no estaba a niveles que les podía hacer efecto, muéstrame eso. Y las empresas no lo tienen. Y el peso de la prueba
cae sobre la responsabilidad de la empresa. Y si la empresa no le hizo un examen médico ocupacional donde demostraba que su audición estaba bien. La vez pasada fuimos a una empresa y me mostraron un emo donde los exponían a ruido y dentro de los exámenes no había una audiometría. Queríamos matar a ese médico ocupacional. O habían contratado una clínica ocupacional que les cobraba nada y los exámenes ocupacionales eran un desastre. Entonces necesito tener buenos exámenes ocupacionales. Necesito tener unos buenos monitoreos, así como les hablaba de los monitoreos ergonómicos, también un buen monitoreo de ruido, donde me diga qué nivel de ruido y que sea real, ¿no? Porque si sí hay, entonces hay que gestionar y no sé, la entrega de EPPs y todos estos documentos. Acuérdense que por ley, y les había mencionado hace un momento, los derechos laborales son imprescriptibles. Entonces, hoy puedo tener, como tengo, casos de hipoacusia, neumoconiosis y trastornos musculoesqueléticos de trabajadores que trabajaron en minas hace 5, 10 o 15 años. Y las empresas tienen que tener sus exámenes médicos ocupacionales por ley, ¿no? Entonces, si no tengo la manera de probar que hice una buena gestión, entonces probablemente ese juez falle a favor del trabajador. Y peor aún, si ni siquiera tengo la información, pues menos vamos a poder hacer. Y si se pierde ese reclamo a nivel de la vía administrativa, que es la aseguradora, ¿no? Ese dictamen o ese veredicto final pues va a ser utilizado como insumo para abrir la vía civil y para abrir la vía penal, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado porque otro problema es de que esto antes era un problema de mineras o de cementeras. Hoy tenemos todos los sectores económicos, en todos los sectores económicos tenemos casos de reclamos o juicios por enfermedades profesionales, ¿no? Incluso puestos de oficina, donde no es trabajo de alto riesgo, estamos teniendo estos problemas. Así que yo creo que hoy por hoy, si hablamos de este cuadrito, de lo que pasaba en la Argentina, nosotros debemos de ir más o menos en el 2010-2011, donde los casos judicializados están comenzando a elevarse. Todavía no hemos llegado al pico, estamos en camino a eso. Entonces, aún estamos en el momento para poder hacer una buena gestión, no solo por el tema de cuidarme, de tener los documentos para caso legal, sino realmente gestionar una buena hacer una buena prevención de riesgos laborales. Si realmente tengo el ruido y si realmente ya tengo enfermos por ruido, pues hay que gestionarlos, hay que reubicarlos, hay que indemnizarlos, ¿no? Entonces, desde el frente de las aseguradoras y específicamente desde la gestión o la gerencia de prevención de riesgo y desde el área de salud laboral que me toca dirigir y gestionar, nosotros estamos dándole el soporte a las empresas para este tipo de situaciones. Pero esto es pacífico, pero no importa en la aseguradora que estén, pidan su data, pidan la información, pidan que los asesoren y asuman la gestión del riesgo crítico y sin importar del país donde estén, gestionen su riesgo crítico. No tiene sentido hacer pausas activas y en un lado se me están quedando sordos, ¿no? Para eso tenemos nuestro hiper, ¿no? Nuestro matriz hiper que nos permite identificar y dirigir y identificar cuál es el riesgo realmente, digamos, que nos va a causar mayores problemas o impacto en nuestros trabajadores. Y bueno, ya para cerrar, ya sabemos estos casos de accidentes mortales que ocurrieron, que fueron tan fuertes en enero, febrero del 2020, justo semanas antes perdón, en diciembre del 2019, que cambiaron la legislación peruana. Y ya tenemos responsabilidad penal. Y este año, no creo si fue este año o el año pasado, no, este año, es donde ya tuvimos el primer gerente general que está yendo a firmar porque tiene una sentencia en el ámbito penal. Entonces, tenemos la vía administrativa, tenemos la vía civil y tenemos la vía penal. Si yo ya lo indemnicé por el SCTR pensión, esa indemnización no tiene nada que ver con la indemnización que les puedan pedir por la vía civil. Entonces, no es la idea asustarlos ni nada menos, pero quiero que sepan que esta ola se nos viene y se nos viene
bien alta. Y si vemos que viene alta, entonces me voy poniendo el websuit, me voy entrenando y me voy preparando para poderla sobrellevar de la mejor manera y que nos agarre preparados. ¿Sí? Bien, bueno, no voy a entrar más al detalle de la responsabilidad penal, ¿no? Pero en el caso más grave puede ser hasta 8 años de pena privativa de la libertad. Bien, muchas gracias. Acá había puesto, uy, no se vio. Eh, si es que había puesto el correo electrónico, si tienen LinkedIn, me pueden escribir por LinkedIn, o si tienen Instagram, me pueden seguir por Instagram para poder compartir información, resolver algunas consultas adicionales que puedan existir, bueno, o quedo a su servicio. Muchas gracias y nuevamente gracias a a la organización por la invitación. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, Kevin. Fue una Mm. excelente participación. El tema de pues las aseguradoras es muy importante, pues porque muchos de los trabajadores, incluso empresas, necesitan el correcto asesoramiento para que puedan llevar todos estos trámites administrativos. Muy bien, invitamos a toda la sala pues a realizar sus respectivas preguntas. Si desean pueden encender los micrófonos o en su defecto levantar la mano. Muy bien, tenemos muchas felicitaciones, dice José Figueroa, muchas gracias, muy buena ponencia, felicidades. Elmer Villajulca nos dice, muy buen aporte. Excelente. Muy bien, mientras por ahí van formulando sus preguntas, me gustaría preguntarle, doctor Kevin, y la pregunta sería la siguiente. ¿Qué pasaría? Bueno, esto dentro del ámbito minero. ¿Qué Ujú. pasaría si un trabajador, generalmente los trabajadores pues trabajan por un sistema de 14x7 en la mayoría de las empresas mineras? Entonces, ¿qué pasa si un trabajador tiene un accidente, pero en los 7 días que tiene de libres? Entonces, si el accidente por ahí tiene una fractura de la pierna, el hombro, la columna, etcétera, como preguntaba alguno de los participantes, ¿el SCTR cubre o no los gastos de esta situación? Si no es por contingencia laboral, entonces, bueno, no es un accidente de trabajo por definición, entonces no sería cubierto, ¿no? El SCTR Salud solo cubre lo que es contingencia laboral, ¿no? Por ejecución o por alguna orden directa de tu jefe inmediato. Pero si fue en mis días libres, por alguna actividad, un partido, lo que fuese, que estaba haciendo y tuve un accidente común, entonces esto tiene que ir por la vía del seguro de accidentes comunes, ¿no? Que por ley todos en el Perú tenemos que tener y en muchos otros países la seguridad social, ¿no? Y algunas empresas, por lo general las mineras también, tienen la EPS, que es un seguro privado, ¿no? Estas dos vías podemos utilizarlas para lo que es accidentes comunes, ¿no? Ojo, mucho cuidado, no utilizar e-salud cuando es un accidente de trabajo, ¿no? Porque ahora e-salud cada vez está mucho más riguroso y si hace un buen triaje, como cada vez lo está haciendo mejor, detecta cuando hay un accidente de trabajo y bueno, e-salud te va a cubrir, te va a atender, pero te va a hacer llegar también tu factura luego, ¿no? Y e-salud cobra a veces como clínica, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Creo que acá había algo en el chat. No Ya, sé. muchas gracias, José, por los saludos. Sí, tenemos una siguiente pregunta. Bueno, dentro Ujú. de la plataforma nos dicen, ¿cuáles serían las principales limitaciones de los SCTR en la protección de los trabajadores en sectores de alto riesgo? Bien, la oferta de valor, que es como nosotros le llamamos, que es el valor agregado que le da la aseguradora a la empresa para gestionar sus peligros críticos, hoy por hoy Mm. se está trabajando No, incluso vení, por acá sectores está, ve. económicos. Entonces, por sectores económicos se ve cuáles son las necesidades. O sea, por ejemplo, este mes estamos con todo lo que es el sector construcción, ¿no? Entonces, todo lo que son medidas de prevención para todo lo que son izajes, anclajes, zanjas, y muy dirigido específico a los peligros del sector construcción. El próximo mes se está haciendo una campaña muy grande dirigida a todos los peligros del sector automotriz y carga de transporte de carga, ¿no? Pero yo lo que te diría es, contacta a tu aseguradora
cuéntale cuáles son tus riesgos críticos que tienes que gestionar y ellos tienen, no sé si la palabra es la obligación, pero debería ser la obligación de poder darte un soporte para gestionar y orientarte a ello, ¿no? Incluso nosotros, por ejemplo, en empresas donde hay mucho problema de ruido, o sea, y incluso ya están habiendo demandas por gente que se queda sorda, e incluso tenemos enfermedades profesionales declaradas por ruido, estamos convocando a esos médicos, a esos gestores a un curso especializado en ESAN para poder darles todas las habilidades para que se puedan formar y capacitarse en cómo gestionar ruido de manera gratuita, porque nos interesa que los gestores en las empresas también tengan las herramientas y los insumos para gestionar ellos desde su frente. Nosotros tenemos que ser un acompañamiento a la gestión de prevención, pero la gestión tiene que nacer desde la empresa, ¿no?